Bueno, aquí estamos otra vez. 7, 8 meses después, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero vamos a retomar un poquito esto que lo hemos dejado bastante aparcado. Que no era mi intención al principio, pero la verdad es que no os voy a engañar, no he tenido consistencia, me he dedicado a otras cosas y esto lo he dejado aparcado. Pero que quiero terminar por lo menos de aclarar lo que estaba desarrollando en aquel ensayo que os comenté, aquella investigación que estaba haciendo, que ya está terminada, por cierto, pero no la explicaré ahora, sino probablemente dentro de 2 vídeos, cuando termine de formalizarla. Ahora mismo estoy terminando de buscar editoriales, a ver dónde la coloco. Y mientras tanto, para no perder esta motivación que luego es lo que te hace falta para seguir, pues voy a hablar de otra cosa. Y va a ser racionalismo. Precisamente aprovechando que he hecho hace poco el examen en la UNED sobre el racionalismo desde Descartes a Kant. Y creo que me parece interesante, sobre todo, pues explorarlo con vosotros, bueno, como si lo estuviera viendo alguien con el que quiera verlo, pues para dar un poco cómo es la primera impresión de los filósofos, un poco con la dinámica habitual de lo que subo aquí, de cómo impacta de primeras el pensamiento de estos autores, pues en un inexperto. Fuera un poco del análisis más académico, más restringido que se puede hacer desde la perspectiva de alguien que sabe mucho sobre estos autores, pues yo esencialmente no tengo ni puta idea y lo estoy descubriendo un poco de primeras, así que pues quiero darle una vuelta con vosotros a ver qué sacamos en claro. Principalmente, bueno, el examen consistía en el racionalismo principalmente y su contraposición, que es el empirismo en el contexto de la filosofía moderna, que comienza con Descartes a partir de los desarrollos del Renacimiento, que me haré otro vídeo específico sobre Occam, Bacon y esta transición desde la Edad Media hacia la modernidad a través del Renacimiento. Pero básicamente la idea es que en la modernidad, por lo que tengo entendido, se critica una actividad demasiado especulativa y demasiado aristotélica, precisamente, de la escolástica, que es la escolástica aristotélica medieval, que es la que tenía una concepción de la filosofía demasiado abstracta, demasiado alejada de las cosas reales, demasiado alejado de lo empírico. Entonces lo que hacen estos autores, los autores racionalistas, es buscar una solución. Bueno, el racionalismo como tal no nace en contra de esto, porque se podría decir en cierto modo que los escolásticos tienen una forma de racionalismo, aunque racionalismo es lo que se le llama a la corriente moderna, pero en realidad el racionalismo es la búsqueda de una completitud del saber a través de un sistema, a través de un método sistemático que se derive de ciertos axiomas, por así decirlo, como siguiendo el modelo euclídeo, que a partir de ciertos axiomas, ya sea desde unidades mínimas o desde unidades máximas, partiendo de la unidad mínima o partiendo del todo, se llegue a la totalidad de un sistema que sea capaz de dar pues, el mayor número de respuestas posible a todas las preguntas. Y todo dentro de una coherencia sistemática. Entonces, la cuestión es que evidentemente estos son clasificaciones a posteriori de lo que se recoge en esas épocas. Ni todos eran tan racionalistas, ni todos eran tan empiristas. Muchas veces se intenta describir a los filósofos como una idea simple, cuando en realidad tienen pues un montón más de matices. Y tengo que decir que una de las cosas que más me ha llamado la atención es precisamente cómo dentro de la modernidad, cómo dentro de una etapa que busca, que al final culmina en la Ilustración, en Kant y compañía, me sorprende muchísimo cómo la idea de Dios nunca desaparece, ni siquiera en Kant. La cuestión es que la idea de Dios es central en todo el pensamiento de estos autores.
prácticamente en todos y cada uno hay, aunque en algunos como en Kant, por ejemplo, no sea central en el sentido de que la idea de Dios fundamente de una forma lógica su sistema, sí que para Kant tiene una función regulativa importantísima, como veremos que es la idea del ego, del sujeto, del alma, la idea de mundo y la idea de Dios, que no siendo ideas constitutivas e ideas como tal tangibles, o sea, indemostrables, son ideas que regulan el comportamiento humano y regulan la moral humana, y sí, que son condición de posibilidad para la moral humana. Entonces, incluso en Kant, que es por así decirlo el más escéptico de todos estos, la idea de Dios es fundamental. Y da que pensar, porque me imagino que para un filósofo experimentado será una cosa obvia, evidentemente. Pero cuesta un poco, viniendo desde fuera, cuesta un poco hacerte la idea de que todo nuestro sistema de pensamiento hunde sus raíces en Dios, nuestra idea de verdad, nuestra idea de razón. Todo parte de la idea de Dios. La cuestión es que luego se ha ido dinamitando poquito a poco y se ha ido separando e independizando, pero en sus orígenes todo parte de Dios. Entonces vamos a ver brevemente, tengo aquí mis esquemas, pero voy a intentar hacerles poco caso. Básicamente hay como dos grupos principales, por así decirlo. Bueno, tres grupos. Por un lado tenemos los ilustrados, que bueno, que van los últimos. En primer lugar tenemos los primeros racionalistas, que son tres principales, que son Descartes, Spinoza y Leibniz. Luego tenemos a Rousseau, que va un poco que no tiene un sistema filosófico como tal. Hablar de Rousseau como filósofo sería más correcto hablar de Rousseau como literato, como persona influyente, pero se ve desde el campo de la filosofía porque introduce nociones que serán fundamentales para Kant, precisamente, que es pues, el filósofo de los filósofos de esa época. Entonces, el tercer grupo sería el de los empiristas, que estaría pues John Locke, Berkeley y Hume, de los cuales solo vamos a mencionar a Hume, porque me parece el más representativo. Bebe de los otros, pero para mi gusto, no voy a decir para mi criterio, sino para mi gusto, me parece bastante más relevante. Básicamente lo que hacen los racionalistas es, pues lo que he dicho antes, derivar de unas premisas un sistema. Entonces, pues siguen todos más o menos el mismo método. Descartes, por un lado, pues tiene un proceso que nace por primera vez en uno de los... mm, eh, es un intento un poco osado por su parte, porque incluso llega a dudar de la existencia de Dios. Descartes lo que busca es llegar a una verdad fundamental. Es decir, el problema principal del conocimiento de su época, el conocimiento de su época, y es un problema que está presente en casi toda la historia de la filosofía, que es el escepticismo. Es decir, cómo llego a una verdad que sea indudable e incuestionable. Pues para Descartes la solución va de la mano de ejercer una duda metódica que vaya dinamitando todos los conocimientos que creemos que son claros, pero que en realidad son solamente constructos. Entonces, a través de la duda metódica, lo que hace es, pues, dudar de su cuerpo, dudar de su existencia en el mundo, dudar incluso de la existencia de Dios, o de la existencia de Dios como un ser omnipotente y bondadoso. Y la única verdad de la que es capaz de dar fe es la del ego cogito. O sea, entendamos que Descartes, como padre de la geometría analítica que es, tiene una concepción, y como racionalista que es, tiene una concepción de la filosofía muy euclídea. Es decir, a partir de axiomas, que son verdades que al fin y al cabo los axiomas son verdades que se asumen, son verdades tan claras y tan evidentes que simplemente se acaban asumiendo. Aunque luego puedan tener, son como
son realidades que se dan por sentado. La cuestión es si las consideras como condición de posibilidad o si las consideras como verdades ontológicas como tal. Pero la cuestión es que él necesita unos axiomas de los que derivar pues, el resto de su sistema. Y su axioma, por así decirlo, va a ser el cogito. ¿Por qué? Porque la actividad de pensar siempre, o sea, se fundamenta en sí misma. Es decir, si yo estoy pensando en X cosa o estoy dudando de la existencia de X cosa, lo único que queda en común en todo lo que yo hago, en todas mis operaciones, es el pensar. Entonces, por eso deduce pues, la frase tan famosa y tan manía de cogito ergo sum, de pienso luego existo. Porque básicamente lo que hace es despojar al pensar de toda transitividad. Es decir, despojarlo del pensar algo, del pensar lo que sea, incluso la propia existencia de su cuerpo la pone en duda. Lo único que que fundamenta su existencia es el pensar. Entonces, a partir de aquí, lo que hace es derivar el resto del mundo. Y hay un problema fundamental, que es cómo coño derivo el mundo desde una posición que al final en lo que se traduce es solipsismo. Es decir, el solipsismo consiste en el problema, el callejón sin salida al que conduce, por ejemplo, el pensamiento de Descartes. Es decir, si yo solamente tengo certeza de lo que de que yo soy un ser que piensa, de que yo soy una res cogitans, ¿cómo derivo el mundo? Si todo lo que me llega puede ser objeto de engaño. El mismo ejemplo, o sea, cuando dudas de la existencia de Dios, esta famosa hipótesis del genio maligno, lo que plantea él es qué pasaría si en realidad todo lo que nos llega del mundo es falso. ¿Qué pasaría si mi cuerpo realmente no existe? ¿Qué pasaría si las cosas extensas realmente no existen? ¿Qué pasa si hay un Dios maligno que se dedica a engañarnos sistemáticamente para hacernos creer que existe un mundo externo? O sea, en su lucha contra el escepticismo se deduce un problema muy gordo que es este solipsismo, que es cómo deduces el resto del mundo. Pues ahí precisamente entra la idea de Dios. Es decir, él lo que necesita es un fundamento que demuestre que existen cosas fuera de él, ¿vale? Y esto lo hace a partir de la existencia de Dios. ¿Cómo? Pues si existiese un Dios, eso sería el fundamento, o sea, si existe un Dios entendido como un Dios perfecto, como es la concepción de Dios, pues incluso desde Aristóteles diría, pero la concepción más cristiana de Dios como perfección viene de la Edad Media, del argumento ontológico de San Anselmo tan famoso que lo que va a hacer Descartes es replicarlo. No sin antes plantear otras tres posibilidades de demostración. Lo que dice él es que, sabiéndose él mismo como un ser pensante, una cosa indudable que encuentra dentro de sí es la idea de la perfección de Dios, una idea de Dios como ser perfecto. Y según principios de la escolástica medieval, que precisamente él trata de criticar, dice que la causa de esa idea perfecta tiene que ser tan perfecta o más perfecta que esa idea misma. La causa de una causa imperfecta no puede derivarse un efecto perfecto. Es una cuestión, pues, de la escolástica medieval que a su vez viene de Aristóteles y demás. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos la idea de un Dios perfecto dentro de nosotros? Pues eso requiere una causa. Y esa causa tiene que ser un ser tan perfecto o igual de perfecto que Dios. Que tiene que ser Dios. Evidentemente no hay nada más perfecto y no es como... Es un argumento circular. O sea, el argumento ontológico va un poco de lo mismo. Parte también de la idea de perfección de Dios. Consiste en lo siguiente, es muy sencillo. Si Dios es un ser perfecto, es decir, partiendo de la definición de Dios, que es lo que Kant llamará un juicio analítico, un juicio cuyo es un juicio que trata sobre el significado de una cosa y no sobre la predicación de esa cosa. O sea,
no habla sobre nada, sino simplemente afirma una definición. Es decir, si yo parto de la definición de Dios como perfección, la inexistencia sería incompatible con esa definición. Es decir, que si Dios es un ser perfecto, no puede no existir, por lo tanto Dios existe. Esto es otro argumento que utiliza la Descartes, que es básicamente pues rescatar el argumento de San Anselmo de Canterbury, que creo que era del siglo XI, finales XI-XII, creo que siglo XI-XII. Entonces, ¿qué es lo que consigue? Gracias a la existencia de Dios, puede estar seguro de que lo que le llega del mundo es el correlato de algo real, porque si no, debería haber un Dios que nos engañe sistemáticamente en cada percepción que tenemos del mundo. Entonces, esta idea de Dios es lo que le permite a Descartes suponer el mundo. Y por eso es tan importante. Incluso en una cosa que nos puede parecer contradictoria, que el padre de la geometría analítica fundamente todo su conocimiento, o sea, todo su sistema filosófico en Dios, precisamente. Porque en realidad, bueno, esto lo voy a dejar un poco más para las reflexiones del final. Si me acuerdo y no pierdo el hilo. Pues ese principalmente es Descartes. Luego, a partir de esta estructura básica, pues ya deriva un sistema metafísico dividido en tres sustancias, que serían pues las res cogitans, el ser pensante, la sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia infinita, que sería Dios. Y esa tripartición la deriva en aplicaciones antropológicas, entonces se encuentra con la división entre alma y cuerpo. Y bueno, son más detalles específicos que tampoco quiero darle mucha más vuelta. Lo importante, lo que quiero recalcar hoy es la importancia de Dios en estos personajes. Una consecuencia importante sería pues el rechazo de la teleología. Es decir, para Descartes lo que queda es un mundo reducido a mecanismo. Incluso habla de los propios animales como autómatas. O sea, habla de que nosotros tenemos como una doble dimensión, estamos sujetos al mecanicismo, pero la vía de la razón es la única para intentar por lo menos pues hacer algo. Pero claro, el resto del mundo, lo que es la materia física, queda reducida pues, a puro mecanismo. Por eso también es un personaje muy representativo del mecanicismo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Spinoza? Lo contrario. O sea, si Descartes parte de una unidad mínima o de unos axiomas para desarrollar la existencia del mundo, lo que hace Spinoza es partir de la existencia del mundo, partir del todo y partir de la idea de Dios como una causa inmanente al mundo. Es decir, como en contra del pensamiento habitual de Dios, de pensarlo como un ente externo al mundo, como un gobernador que lo rige desde un lugar ajeno. Lo que dice Spinoza es que es Dios o la naturaleza, es decir, que Dios es una cosa inmanente a la naturaleza. Entonces este Dios no tiene una voluntad como tal, sino que actúa conforme a la necesidad de la naturaleza. Es decir, es un Dios que es la naturaleza en sí misma. Esa es la concepción de Dios de Spinoza, que le costará precisamente pues, ser excomulgado de la comunidad judía y tendrá varios problemas. Tengamos en cuenta que todos estos autores racionalistas vienen del contexto del Renacimiento, de los problemas con la Inquisición, de los problemas que tuvo Galileo, el problema que tuvo Giordano Bruno, y también de la reforma protestante, de la contrarreforma, todo esto en el siglo XVI. Y son autores que van andando con pasos poco firmes, van teniendo mucho cuidado. Spinoza era un poco más cafre, pero Descartes, por ejemplo, hubo un montón un montón de teorías que tuvo que maquillar de cierta manera para que la misma duda de la existencia de Dios. O sea, en las meditaciones metafísicas, no, perdón, en el discurso del método, de lo que habla precisamente es o sea, se esfuerza mucho en especificar que el propósito del libro, el propósito de su escrito, no es un propósito constitutivo, sino que es
una guía, una orientación para el actuar, pero como que no se termina de atrever a sentar cátedra, porque sabe los problemas que le puede conllevar. Spinoza es un poco más loco, pero incluso Spinoza, su obra más importante es la ética demostrada por, por forma geométrica, se publica de forma póstuma. O sea que eran autores que tenían que tener un par de huevos para publicar sus obras. ¿Por qué? Principalmente pues porque atentan contra la idea imperante de Dios. Es decir, esta idea espinosista de un Dios como causa inmanente del mundo es una cosa bastante complicada de entender para la época. Entonces, básicamente lo que hace Spinoza es deducir la existencia del mundo a través del todo, a través de Dios, a través de esta visión. O sea, hay una cita muy famosa, bueno, más que una cita, sí, una cita. Una frase muy típica de Spinoza es subespecie a eternitatis, que significa es ver las cosas bajo el prisma de la infinitud. Es decir, es un modelo totalmente regido por la necesidad. No hay decisión humana. La contingencia es prácticamente una ilusión de los sentidos. Y lo que acaba pensando Spinoza a través de esta idea de mundo como todo es que la dualidad cartesiana, esta dualidad entre alma y cuerpo, o esa tripartición entre sustancia infinita, sustancia extensa y sustancia pensante, en realidad no es más que una manera de complicar de sobremodo las cosas. La sustancia es una para Spinoza. La sustancia es una y es Dios en su infinitud y en la naturaleza. Lo que son esta bifurcación, esta trifurcación que hace Descartes, en realidad de lo que está hablando él son de atributos de la sustancia. Es decir, la extensión y el pensamiento, lo infinito, lo trata lo que sería Dios como tal. Para él no es una sustancia que nosotros conozcamos. Él lo que dice es que la extensión y el pensamiento son simplemente dos atributos de la sustancia que es una, que es Dios. Entonces lo que hace es un modelo más unitario de la realidad. Pero vemos otra vez más que es básicamente una manera de generar un modelo cerrado, un sistema que dé respuesta a, pues, a las verdades a las preguntas metafísicas que se plantean. Entonces, bueno, tendríamos los atributos y dentro de los atributos tendríamos los modos, que simplemente son las determinaciones concretas de esos atributos. Pues, por ejemplo, el reposo o el movimiento serían modos de la extensión, siendo la extensión un atributo. Atributos habría infinitos en la naturaleza, pero el ser humano solamente podría conocer dos, que son el pensamiento y la extensión. ¿Qué es lo principal, una de las cosas principales que aporta Spinoza, sobre todo en teoría del conocimiento? Es que ya las ideas y las cosas son dos formas de lo mismo. Es decir, si Descartes, por ejemplo, tiene una visión que sería más parecida a una visión platónica, en la que las cosas se edifican conforme a su paradigma ideal, es decir, una mesa se hace por la idea de mesa. Para Spinoza, que no es exactamente así como lo hace Descartes, pero Spinoza dice que tanto las cosas como las ideas provienen del mismo sitio, de forma completamente armónica y por necesidad. Es decir, ya no existe la relación de paradigma y copia, sino que son simplemente dos realidades correlativas. Son dos formas de pensar una misma cosa. Si pensarla como, si pensarla como idea o pensarla como cosa, pero ambas provienen de la misma forma de Dios. Entonces, dinamita un poco esta idea, o sea, dice que el fundamento de las cosas está en las cosas mismas, ¿sabes? Entonces,
eso es una cosa que aporta Spinoza que no aportan otros racionalistas, que me parece brutal, la verdad. Entonces, un aspecto importantísimo, por ejemplo, de Spinoza es también su concepción de la ética, la cual deriva al modo geométrico, igual que Descartes, pues deriva la existencia del mundo a partir del cogito. Es decir, es una cosa que hoy nos parecería una salvajada, pero es precisamente reflejo de este impulso racionalista por hacerlo todo al método euclídeo, al método racional, partir de unos axiomas y derivar el resto del sistema, de forma que todo quede unitario. Vale. Por último, con respecto al racionalismo, podríamos hablar un poco de Leibniz, que tiene una visión que a priori puede parecerse a la de Spinoza, pero que en realidad no tiene mucho que ver, a veces se confunden. Pero Leibniz básicamente lo que propone es un método, es una visión metafísica alternativa, que es la monadología. Es decir, lo que dice Leibniz es que la realidad está compuesta de puntos metafísicos. Es decir, estas monadologías son como unidades mínimas de la realidad, que no son átomos, no son unidades tangibles, sino que son, sí, la mejor descripción sería puntos metafísicos representativos de la realidad. Es decir, las mónadas tienen, por un lado, a petición y por otro lado, tienen la facultad de representación. Entonces, la extensión de las cosas no sería más que, creo que lo dice literalmente así, la extensión no sería más que la huella fenoménica del límite expresivo de la mónada. Es decir, que cuando la mónada, que la extensión viene de esa incapacidad de la mónada para representar la realidad. Y esa incapacidad, ese residuo, es lo que nosotros conocemos como extensión. O sea que es un concepto abstracto que es un poco complejo de entender. Y aparte de eso, pues lo que sería la materialidad propia de los cuerpos, la extensión propia, la extensión corpórea pues sí, de los cuerpos, sería el resultado de una agregación de mónadas regidas por una mónada superior, porque sería pues Dios. Entonces estas mónadas tienen, en niveles superiores, tienen la posibilidad de tener apercepción, es decir, de percibirse a sí mismas como pensantes, mientras que en los estratos más bajos, las mónadas simples no tendrían esa capacidad, simplemente serían pues, puntos representativos. Esto evidentemente está condicionado pues, por los estudios matemáticos y físicos de Leibniz, que básicamente lo que aporta con respecto a las teorías anteriores físicas es que lo que queda dentro de las cosas, lo que se mantiene dentro de la materia, no es la cantidad de movimiento, como se creía antes que él, sino la fuerza viva, lo que nosotros conocemos como energía cinética. Entonces, él creía que esta fuerza viva eran las mónadas, que eran puntos que estaban al margen de la extensión, no estaban en ningún sitio, pero conformaban toda la realidad. Estas mónadas son, otra manera de verlas, son como puntos de vista, distintos puntos de vista de la totalidad. O sea, cada mónada representa la totalidad de la existencia, la totalidad del cosmos, desde un único punto de vista. Entonces, en cada mónada está presente de alguna manera la infinitud. Y básicamente creo que sería eso. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la consecuencia importante de este sistema? Es que esto exige de un sistema de sincronización. Es decir, ¿cómo puede ser que el mundo funcione cómo puede ser que todas las mónadas se coordinen de una forma tan perfecta? ¿Cómo puede ser que la naturaleza funcione de la manera en la que funciona? Tiene que haber un principio rector, que evidentemente está relacionado con Dios, pero hay varias hipótesis que se plantean en su obra. Por un lado está
la hipótesis del ocasionalismo, creo que se llama, es decir, que Dios va interviniendo a cada momento, corrigiendo los desfases que se van dando y haciendo que la maquinaria funcione. Luego estaría la posibilidad de que haya una relación causal, es decir, que haya una interacción entre las mónadas para que una intervenga en la otra y eso al modo de un engranaje. Pero lo que finalmente acaba diciendo Leibniz es que toda la realidad está prehecha de antemano, es decir, el conjunto de las mónadas está sincronizada previamente a su puesta en la existencia. De forma que, pues, por ejemplo, cuando se crean dos relojes sincronizados perfectamente por Dios, por la obra de Dios, esos relojes van a seguir sincronizados por siempre. Entonces, es una suerte de armonía preestablecida que le permite afirmar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. No en un sentido moral, no en un sentido en el que no ocurren cosas malas, sino que es, para Leibniz, este mundo es el mundo en el que hay un mayor número de seres con el mayor orden posible. Es decir, es también una visión, en cierto modo, parecida a la de Spinoza, en el sentido de que la naturaleza se reactualiza a sí misma y que hay todo un engranaje unitario que conforma la realidad. Pero no. Pero estas mónadas distan mucho de su visión. La visión de las mónadas no tiene nada que ver con los atributos y los modos. Entonces, por así decirlo, la visión de Leibniz es un poco más empírica, mientras que la visión de Spinoza sigue un poco anclada a esta escolástica, es bastante más especulativa. Y lo importante de estos tres autores es precisamente cómo, aparte de que volvemos a repetir que Dios es fundamentalísimo en todos estos autores, la completitud de su sistema es lo que los fundamenta y lo que nos permite hablar de ellos como racionalistas. Entonces, básicamente de estos tres autores es lo que se conoce como el racionalismo moderno, pues de una primera modernidad. Luego Kant está en otro estadio distinto. Pero creo que es importante ver estos autores porque nos damos cuenta de eso precisamente, de que todo lo que nosotros conocemos, todo nuestro sistema racional, porque el cogito cartesiano sigue activo en la actualidad. Nosotros, por así decirlo, bueno, ya ni que decir tiene que nuestro sistema matemático, lo que es el plano cartesiano propiamente, esta división que nosotros hacemos de la realidad en un pavimento ajedrezado en el que no cabe nada más que coordenadas, es algo que va a causar muchos problemas, que por ejemplo se encontrará en Lobachevsky cuando desarrolla las geometrías no euclídeas. Bueno, no estoy seguro si fue él solamente o fueron otros, de matemáticas estoy un poco más perdido, pero precisamente lo que dijo este matemático es que la realidad no tiene por qué ser plana. Es decir, una geometría elíptica, una geometría hiperbólica son geometrías como por ejemplo, mido la geometría de la palma de una mano. La puedo medir así mientras está recta, pero ¿y si mi mano está así? ¿Cómo carajo mido esta superficie curva? Es decir, la premisa más básica de la geometría euclídea, de que la distancia entre dos puntos es la recta, en este tipo de geometría no tiene por qué cumplirse. Por ejemplo, la más obvia es cuando dos líneas paralelas nunca se cruzan. Claro, dos líneas paralelas nunca se cruzan en un plano cartesiano. Si estamos en una esfera en la que haya dos líneas paralelas, dos líneas paralelas con respecto a los radios, van a acabar cruzándose en algún momento. Es decir, incluso los fundamentos más básicos de lo que nosotros entendemos, incluso a nivel matemático, luego se van dinamitando poquito a poco, pero parten de esa idea, parten de la geometría cartesiana, que es la que hemos estado utilizando hasta hace poco y la que al fin y al cabo se enseña en los colegios. Cuando te enseñan a manejar un gráfico, todo eso son coordenadas cartesianas. Pues resulta que
todas las ideas con las que trabajan esos autores giran en torno a Dios. Y creo que eso es algo que, bueno, sí, yo no soy católico ni soy creyente, pero creo que la idea de Dios es muy importante para entender qué es lo que nosotros entendemos como verdad. Esto creo que haré más vídeos dándole vueltas a esto. Bueno, creo que se me ha hecho bastante largo. Así que creo que hoy vamos a cerrar con el racionalismo y en el siguiente lo que vamos a ver es a Hume y a Kant. A Rousseau, bueno, como vamos a ver a Kant, pues mencionaré brevemente a Rousseau. Pero esta es la idea básica que, por lo menos que a mí me ha llamado muchísimo la atención del racionalismo, es cómo la idea de Dios es tan importante a la hora de fundamentar un sistema que es racional. O sea, cómo Dios funda su propia existencia durante tanto tiempo. O sea, Dios entendido como hecho, Dios entendido de forma ontológica, como una realidad, cómo se basa en su propia definición y cómo el mecanismo por el cual demuestro la existencia de Dios es el mismo mecanismo por el cual funcionan los fundamentos de la matemática, por el cual funcionan los axiomas. Los axiomas son definiciones en sí mismas. Son definiciones que al fin y al cabo dependen del principio de no contradicción, dependen del principio de identidad, pero no tienen una realidad ontológica. Si nosotros dinamitamos, por ejemplo, el principio de identidad, los axiomas pierden el sentido. Es decir, si yo me pongo a cuestionar si dos naranjas son exactamente iguales, que sabemos que es una realidad incontestable que no existen dos naranjas iguales. Sabemos que el hecho de yo sumar una naranja más una naranja y que me den dos es en realidad una imposibilidad, porque o sea, no hay dos objetos físicos que sean exactamente idénticos. Entonces, si eso no es posible, ¿cómo yo estoy aplicando el principio de identidad para decir que son dos partes de lo mismo y cómo tal las puedo sumar? Es una contradicción en sí misma, pero es una contradicción que tenemos que asumir de cara a ser funcionales. Y del mismo modo que asumimos los axiomas para que la matemática funcione, pues Kant dirá más tarde que la idea de Dios tiene un uso regulativo porque es condición de posibilidad de la moral. Y sin una idea de Dios no es posible que busquemos hacer el bien de las cosas, porque de una forma u otra, aunque hoy casi todos seamos ateos, la idea de Dios sigue estando presente. Y nosotros deducimos las verdades en base a axiomas. Toda nuestra deducción lógica se basa en axiomas y se basa en reglas. Del mismo modo que la existencia de Dios se fundamenta en la propia definición de Dios, que sería su axioma, sería Dios como ser perfecto. Entonces, a partir de ahí, pues puedes decir lo que quieras de Dios, evidentemente. Pero el axioma, que es su verdad más fundamental, no tiene por qué ser real para tener un uso específico, para tener una utilidad. Entonces, creo que esa es la cosa. A lo largo de esta semana, pues grabaré el siguiente.